Bienvenidos a una transmisión del Ministerio del Pastor Eduardo Ropart y Casa de David, la Iglesia. La palabra de Dios y la ministración del Espíritu Santo es base fundamental de nuestro ministerio. El pastor Juan Eduardo Rodríguez ministra una palabra del corazón de Dios y lo hace desde el auditorio de la Iglesia Integral Casa de David. Dispón tu corazón al mensaje de Dios. Bienvenidos. Damos gracias al Señor por este tiempo tan maravilloso de poder haber estado delante de Él, llevándole nuestra alabanza y nuestra adoración. Y ahora venimos a recibir de Dios. Ya le hemos dado nuestra oración, nuestra adoración. Ahora vamos a recibir de Él la palabra que ha preparado el Señor a través de este mensaje para que usted y yo lo podamos vivir a plenitud. Adapta Dios, un proceso de adaptación, pero a la manera de Dios. Durante este tiempo que hemos vivido, la sociología y la psicología, dos ciencias que se encargan del comportamiento y de las relaciones humanas, tiene un concepto importante y es los procesos en donde pasamos por circunstancias difíciles en la vida y que obviamente eso cambia en la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de percibir y la manera, por supuesto, de vivir entre los seres humanos. Entonces vamos a entender que inicialmente se vivió una expectativa frente al hecho. Las primeras semanas ante estas circunstancias adversas se vivieron expectativas y obviamente no sabíamos cómo se iba a enfrentar un problema de talla mundial y que no se sabe cómo se va a resolver. La expectativa de todos cambió por una etapa de impotencia ya en la parte interna de los seres humanos. Nos generó la impotencia, es decir, no puedo hacer lo que antes realizaba. Y entonces es allí como las personas empezamos posiblemente a quejarnos, a agravar el problema, a preocuparnos y vinieron algunas soluciones que posiblemente, si bien no resolvían el problema, nos condicionábamos. Tercera etapa después de la impotencia, el condicionamiento, es decir, ahora vamos a vivir así y no sabemos por cuánto tiempo. Después de la expectativa, después de la impotencia viene el condicionamiento, que es una manera de estar actuando ya bajo una condición especial, cosa que no se vivía como antes, pero ahora nos toca vivir así. Y es allí donde se necesita hacer el proceso de cambio hacia lo que se conoce como la adaptación. Pero no hemos querido decir que ahora la gente debe adaptarse a vivir como todo el mundo vive o como dicen que debemos vivir, sino es una adaptación que contiene un mensaje de Dios, por eso le llamamos una adapta Dios. Adapta Dios en lugar de adaptados, entonces vamos a buscar en Dios la adaptación correcta para vivir mejor, entendiendo obviamente que el condicionamiento es como un molde, nos ponen un molde y nos ponen a vivir de acuerdo a ese molde, y sin ir a ser rebeldes ni mucho menos opositores al molde, vamos a ir a hacer una adaptación de acuerdo a lo que Dios quiere. Muy atentos entonces, vamos a ir a la palabra de Dios inspirada en el libro de Romanos capítulo 12. Romanos 12, por favor venga usted aquí con nosotros. Romanos 12, allí en la pantalla ya va a aparecer en unos minutos, en unos instantes. Romanos 12, versículo 2, dice la palabra del Señor: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dice aquí el libro de Romanos: no se amolden al mundo actual. Es decir, en esta tercera etapa del condicionamiento, lo símil de molde, no se amolden al mundo actual, sino más bien sea renovada su manera de pensar. Es decir, vamos a renovar para adaptarnos a la manera como Dios quiere, para que así puedan comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Es allí donde debemos entender ¿cuál es el proceso real de adaptación? Entendiendo adaptación en el concepto general, usted va y lo busca por el diccionario y encuentra que adaptación
se refiere en sociología y en psicología como el proceso por el cual un grupo o un individuo modifica sus patrones de comportamiento y se ajusta a las normas imperantes en el medio social en que se mueve o en el que se desenvuelve. Obviamente vamos a tener ese momento nosotros en este tiempo tan difícil, tan complejo y que ha generado un problema. Ahora, pero mire que es un problema que tiene avergonzada la ciencia, no sabe qué hacer, los científicos están avergonzados. Es decir, aquellos que se sentaban a decir cómo era y cómo no era la vida, no saben qué hacer con un problema de la vida. Y no estoy criticando, ni más faltaba, ni me compete a mí hacer eso, sino simplemente que quienes se sentían con la arrogancia del conocimiento hoy sienten la vergüenza de no tener la solución del problema. Pero también tiene desconcertada la economía. La economía no sabe para dónde ir y qué hablar de lo que dicen las noticias de la economía. El peor momento de la historia, nunca antes se había visto esto y de verdad que es bien desconcertante lo que puede pasar. Bueno, y también este problema tiene confundida a la iglesia, así tiene como avergonzada la ciencia, tiene desconcertada la economía, tiene confundida la iglesia y la iglesia debe tener, y la iglesia de cualquier apellido. Entonces unos dicen que es esto, otros dicen que es aquello, unos marcan con la bestia, otros marcan con la venida del Señor, otros marcan con que todavía no es eso, que no sean exagerados. Es decir, el mensaje es confuso a la mayoría de las personas. Entonces uno trata de buscar quién tiene el mensaje correcto de la lectura del tiempo exacto de este momento. Entonces cuidado, porque la iglesia no puede estar confundida cuando la economía está desconcertada, la ciencia avergonzada y obviamente el problema se lo terminamos dando a la política, a los gobiernos y obviamente los gobiernos están enfrentados frente a la situación. Entonces, mire, haciendo el resumen, los gobiernos enfrentados por el problema, la iglesia confundida, la economía desconcertada y la ciencia avergonzada. Lindo panorama el que tenemos, difícil, por supuesto que sí, y todo el mundo sale a opinar de cualquier cosa. Debemos tener claridad que Dios quiere una adaptación, por eso le hemos llamado a este mensaje Adapta Dios. ¿Qué Dios tiene para nosotros en el mensaje inspirado en el libro de Romanos, versículo 2 del capítulo 12? No se amolden al mundo actual, sino más bien sea renovada su manera de pensar. Ahí está la clave. Este desafío de la humanidad de un problema. Entonces, mire, si yo no resuelvo los problemas, pues obviamente tendré un condicionamiento. Las personas que no resuelven problemas terminan condicionados a ellos, pero las personas que resuelven problemas con Dios terminan adapta a Dios. Vamos a intentar hacer del mensaje, vamos a procurar hacer del mensaje un mensaje que nos lleve a la adaptación de lo que dice el Señor, que no nos amoldemos al mundo actual, sino más bien que renovemos nuestra manera de pensar, y usted lo está haciendo al escuchar este mensaje, el mensaje de la palabra de Dios, para poder entrar a la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. ¿Cómo se resuelven los problemas? ¿Cómo lo resuelven las personas? Y entender que los problemas, cuando no los resolvemos, terminamos condicionados a ellos y alguien viene y nos pone condiciones. Solamente seremos aliados a Dios cuando nos adaptamos a Él. Y mire algo muy importante, nosotros no podemos resolver los problemas de la misma manera como los creamos. Es decir, yo no puedo resolver los problemas de hoy pensando de la misma manera como los creé ayer. Esto ayuda a todas las situaciones. Por eso es muy importante entender cómo muchas mujeres, y vamos a ver dos de ellas muy importantes, celebrando este día tan importante y reconociendo en el escenario a la mujer que desde siempre y hasta siempre estará actuando, interactuando para resolver problemas. De verdad que cuando hay una mujer, uno siente en medio de un problema no solamente que hay una compañía, sino hay una
ayuda idónea. Alguien diga amén y dele gracias a Dios por las mujeres, y dele gracias a Dios por las madres, y dele gracias a Dios por las hijas que serán madres mañana, y dele gracias a Dios por las hermanas, por las abuelas, por las nietas, por todo el género femenino que debe estar siempre representando un aporte de solución. Ayuda idónea, entre otras cosas, es eso, es ayuda calificada para resolver todas las dificultades, y obviamente allí tenemos en la expresión de la mujer hecha por Dios una capacidad inmensa para resolver problemas. Pero vamos a la palabra del Señor para que no nos quede simplemente en un elogio o en unas flores, sino simplemente como debe ser en la verdad de la palabra de Dios. Acompáñeme al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 30. Entre otras cosas, Lucas era médico, entonces era un hombre que conocía muy bien el campo de la biología y el campo, obviamente, de la química del momento, y sabe perfectamente lo que dice cuando lo expresa desde el rigor de algo que había aprendido y que obviamente había ejecutado, había ejercitado muy bien. De hecho, fue el médico del apóstol Pablo en alguno de sus viajes. Y obviamente gran amigo, gran escriba de él. Lucas 1:30, y quiero que usted me acompañe a un pasaje que es muy conocido y que debemos exaltar y resaltar cómo se resuelve el problema del miedo. Mire usted, el problema del miedo, para que no nos condicionemos al miedo, sino hagamos una adapta a Dios a cómo se resuelve el miedo. Bien atentos allí en Lucas 1:30. Dice la palabra del Señor: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Verso 31 de Lucas 1. Quedarás encinta y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Qué pasaje tan maravilloso. Uno lo lee y encuentra tantas cosas tan importantes de una mujer, pero por sobre todo de la madre que iba a encarnar a Jesús y que lo iba a hacer por el poder del Espíritu Santo. Una mujer que resuelve el problema del miedo, porque dice: María, no tengas miedo, le dice el ángel Gabriel, le dice: mira, el miedo es algo inherente al ser humano, pero no puede resolver el problema de la humanidad iniciando con miedo, porque se iba a resolver el problema de la humanidad, iba a traer a la luz de la vida a quien va a ser el salvador del mundo. Entonces iba a resolver un problema mundial y obviamente inicia con un miedo y le dice: María, no temas, no tengas miedo. ¿De qué tenía miedo María? Mire de qué tenía miedo. De un condicionamiento, de una expectativa y obviamente de un molde en donde ella sabía que le iba a ir muy mal. Primero estaba comprometida, dice la escritura, desposada con José, es decir, ya estaba hecho el proceso del matrimonio, que según la cultura hebrea, pues obviamente duraba un buen tiempo mientras se reunían una serie de elementos, entre ellos la dote para pagar la manera como podían llevar a su esposa, entonces para pagarle la dote a los padres y otro tipo de elementos que no vienen al caso en este tiempo, y organizaba perfectamente para el día de la boda. La boda duraba varios días, como por ejemplo las bodas de Caná de Galilea. Entonces era una organización de años poderse casar, diferente a lo de hoy en día. Entonces ella empieza a sentir miedo y dice: ¿cómo así que voy a quedar embarazada? Bueno, aquí varios problemas. Primero, soy virgen. Segundo,
Soy una mujer que está a punto de casarse. ¿Qué va a decir mi marido y qué va a decir la sociedad? Es decir, me van a condicionar al apedreamiento. ¿Cómo no voy a tener miedo? Es que no solamente es de quedar embarazada, sino voy a tener el condicionamiento de una sociedad que es absolutamente permisiva en todas las cosas, pero absolutamente autoritaria cuando el pecado lo ven en el otro. Entonces es una sociedad hipócrita, corrupta, una sociedad religiosa que va detrás de aquel que hace el mal, pero no está uniéndose al que hace el bien. Eso era el miedo de María. Y ser madre no era nada fácil, porque obviamente comprometía, como hoy en día, su vida, pero en ese momento más, no habían los adelantos de la ciencia de hoy. Entonces el miedo de María no era simplemente el miedo de ser madre como para proponer, bueno, hay algo que se pueda hacer, una píldora del día después o alguna cosa de esas. No, es que no era simplemente el dar a luz un hijo o el ser madre soltera, era todo lo que le representaba en ese momento el poder dar a luz, y no solamente a un hijo, sino al Salvador del mundo. Es decir, de entrada iba a tener una oposición increíble, y obviamente era una mujer, era una jovencita que iba a decidir algo que resolvía el problema del mundo, como quizás muchas madres en el momento de decidirlo ser, dan la respuesta y dicen: este problema no hay que resolverlo con miedo. Hay a una mujer que me está entendiendo esto. Este problema de los hijos no hay que resolverlos con miedo. Este problema de la vida no se va a resolver iniciando con miedo. Este problema de la humanidad no puede resolverse con miedo. A alguien, a una mujer allí se está levantando y está diciendo: un momento, el hecho de ser mujer y el hecho de ser madre significa que no tengo miedo, aunque pueda sentirlo, aunque pueda ver las amenazas, aunque pueda ver que la vida puede generar una dificultad en el desarrollo de ella, porque cargar con un hijo del cual no es el de mi esposo, sino engendrado por el Espíritu Santo, ese cuento no se lo va a creer nadie. Y obviamente ese miedo empezó a resolverse de la manera como tú y yo y como muchas mujeres lo deben resolver, y es precisamente con el servir. Aquí está la palabra clave. La palabra clave está aquí, mire. ¿Cómo resuelve ella el miedo? Y por eso cuando María le dice esto al ángel, el ángel se va, dice: ya quedó sin miedo. Y dice aquí en el verso 38, téngalo muy en cuenta, dice: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Aquí tiene a la sierva del Señor. Aquí tienes a la sierva del Señor, porque para Dios no hay nada imposible, le dijo el ángel en minutos antes de ella responder esto. Y dijo: perfecto, si para Dios no hay nada imposible, alguien más con María, conmigo y con los demás. Dice: para Dios no hay nada imposible. Vamos a resolver el miedo encontrando que para Dios no hay nada imposible. Alguien ya se está adaptando a Dios, la adapta Dios. Y dice: yo voy a servir, y cuando yo sirvo a Dios, el miedo se va. Mira esto tan importante. María dice: ¿sabe qué? Voy a ponerme a servir al Señor, y mi nombre, mi honra, mi compromiso, mi familia lo pongo al servicio de Dios. Si mi nombre, mi honra, mi compromiso, mi dinero, todo lo que estaba pasando en María lo va a poner el enemigo para avergonzarlo, pues yo lo voy a poner al servicio de Dios. Y mi nombre será reconocido entre las generaciones. Bienaventurada eres, María. ¿Sí? Reconocida en todas las generaciones. Entonces es muy importante entender esto. Cuando alguien sienta miedo, pero ponga al servicio de Dios esa acción, pues obviamente va a ser reconocido. En lugar de ser una víctima, en lugar de ser una persona que se queja, va a ser una persona que sirve a Dios. Si tú pones tu vida como madre en sacrificio, sí, que de hecho pues lo has hecho muchas veces. Si pones en sacrificio la vida de ser esposa, la vida de ser mujer, la vida de ser empresaria, la vida de ser profesional, la vida de ser un estudiante, ¿sabes qué pasa si le pones eso al servicio de Dios? Que desaparecen tus miedos. Eso es adapta a Dios.
Si tú empiezas a colocar aquellas cosas que te producen miedo y se lo pones al servicio de Dios, Dios hace cosas imposibles y terminas adaptado a Dios. Ahora que vas a empezar a incursionar en el nuevo tiempo de adaptación, coloca eso que tú tienes al servicio de Dios y eso tendrá algo diferente a una adaptación, a un me toca ahora. La humanidad está hablando, nos toca ahora vivir así. ¿Sabes qué? A ellos les toca vivir, pero a ti y a mí nos toca vivir como Dios dice. Por eso en Romanos 12:2 dice, para que conozcan la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, debes renovar tu manera de pensar, y lo estás haciendo, cambiando el miedo por el servicio. Coloca todo lo que tú haces también al servicio de Dios, así sea un simple servicio de entregarle algo a alguien, entonces dilo, pero lo pongo primero al servicio de Dios. Cuando tú colocas las cosas al servicio de Dios, los miedos y los peligros desaparecen, y en lugar de avergonzada y apedreada, será bienaventurada y bien dicha por todos los seres humanos de la tierra y reconocida como la madre en la carne de Jesucristo. Allí debes entender eso, y tú como mujer debes levantarte ahora y decir, seré reconocida, no por el sufrimiento, no por las dificultades, sino porque las vencí con una acción de servicio a Dios. Debes servirle a Dios y debes colocar todo al servicio de Dios. Alguien está preguntando, ¿pero eso cómo se hace? Muy sencillo. Todo lo que tú hagas antes de hacerlo para los hombres, hazlo para Dios. Los hombres y los seres humanos pagamos mal, devolvemos mal por el bien que has hecho, pero tú debes primero decir, aunque devuelvan mal, yo esto lo estoy haciendo también para Dios. No como una segunda manera, sino como la primera para poder vivir bien. La segunda mujer que vamos a tener aquí en cuenta, pues son muchas en la Biblia, pero por tiempo saqué estas dos, y la primera pues María, que todos los cristianos debemos seguir el ejemplo de María, una mujer jovencita que venció el miedo y se puso al servicio de su Señor y de su Salvador. Quiero que me acompañen este pasaje bíblico, es una historia, y voy a leer unos versículos para que enganchemos en la historia, pero les voy a relatar la historia para que sea un poco más ameno y más agradable, y obviamente porque es la lectura de casi todo un capítulo. Vamos a el primer libro de Samuel, iba a decir Reyes, pero no es Reyes, es Samuel. Primer libro de Samuel en el capítulo 25. Allí vamos a estar en el capítulo 25 a una historia de una mujer muy importante en la vida del rey David. De hecho, posteriormente fue su esposa. Y quiero relatarle esto de una mujer que tuvo una adaptación a Dios, o sea, una adapta a Dios. Y mire cómo lo hizo, mire qué sucede. Primer libro de Samuel, capítulo 25, y vamos a ir al versículo 2, inicialmente al versículo 2, 25, verso 2, vamos a ir allí en primer libro de Samuel. Dice la palabra de Dios, había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas. Y mire lo que pasaba allí. Las cuales esquilaban en Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Su esposa Abigail, de ella vamos a hablar, era una mujer bella e inteligente, así como todas las mujeres que nos están escuchando y viendo en este momento. Mujeres, digan amén. Y además de bella e inteligente, pues tenía algo muy importante. Y mire usted qué va a pasar con ella. Versículo, estamos en el versículo 3. Dice, y Nabal, por el contrario, mire, lo contrario a ella, era insolente y de mala conducta. Bueno, entonces tenemos aquí una parejita muy disparejita, una pareja muy compleja. Entonces ella bella, inteligente, y él de mala conducta, insolente y posteriormente muy dedicado al licor. Entonces, ¿qué pasa? Voy a relatarle la historia rápida y después vamos a volver a conectarnos con el verso 28. Dice allí que David con sus 600 hombres iban pasando por allí, por esa hacienda, y David y sus 600 hombres habían ayudado a protegerlos a ellos en su hacienda para que los maleantes no vinieran a robarles sus ovejas, su ganado, y él los había cuidado. Entonces le manda un mensaje con uno de sus oficiales, le manda decir a Nabal, ve y le dices a Nabal que nuestra tropa va a pasar por ahí, la tropa de David, que ya estaba ungido como rey
pero todavía no se había posesionado. Entonces les dice, vamos a pasar por allí, diles que nos preparen algo de comer, que nosotros hemos cuidado muy bien de su hacienda y que por favor nos tengan algo de comer, que pasaremos por allí y seguiremos. Entonces llega el criado y le dice a Nabal, le dice, mira que mi siervo David, el rey David, y yo soy siervo de él, le manda decir que vamos a pasar por este lugar, que van a estar unos 600 hombres y que por favor nos prepare algo, ya que nosotros hemos cuidado muy bien de su hacienda. Además, David es hijo de Isaí. Y le responde este hombre y dice, ¿y quién es ese David y quién es ese tal Isaí? Yo no los conozco. Y empieza a dar una cantidad de palabras en contra del rey David y le dice claramente que no les va a hacer nada y que se devuelva por donde vino, palabras más, palabras menos. Y él se devuelve y le da la razón a David. El criado le da la razón a David. Y David dice, pues cíñanse, léanlo ahí en el capítulo 25, cíñanse los pantalones, señores, que nos vamos a ir a demostrarles que realmente también como rey tengo un corazón de guerrero y vamos a aniquilar a todos ellos de allí. Y arrancan hasta allá, pero uno de sus criados va y le habla a Abigail y le dice, mira lo que va a pasar, mira mujer, se te viene una gran amenaza y un gran peligro sobre ti por la necedad de tu esposo. Y entonces ella empieza a cocinar tortas, a hacer una gran cantidad de comida y rápida, inteligente, y empieza a preparar cosas y se va por un atajo y le sale al encuentro al rey David y se bota a los pies de él y le dice, mira, yo sé quién eres tú. Yo sé qué has hecho tú. Por favor, ten en cuenta estas palabras. Vamos a ir al verso 28 y 29 allí para conectar la historia. Verso 28 y verso 29. Allí de primera de Samuel, capítulo 25, verso 28 y 29. Dice la palabra del Señor. Yo le ruego que perdone el atrevimiento de esta servidora suya. Ciertamente el Señor le dará a usted una dinastía que se mantendrá firme y nunca nadie podrá hacerle a usted daño alguno. Pues usted pelea las batallas del Señor. Aun si alguien lo persigue con la intención de matarlo, su vida estará protegida, porque el Señor su Dios, mientras que sus enemigos serán lanzados a la destrucción. Quiero que saltemos al verso 35 y 36. Dice allí en el verso 35, dicho esto, David aceptó lo que ella le había traído. Vuelve tranquila a tu casa, añadió. Como puedes ver, te he hecho caso, te concedo mejor lo que has pedido. Cuando Abigail llegó a la casa, Nabal estaba dando un regio banquete, se encontraba alegre y muy borracho, así que ella no le dijo nada hasta el día siguiente. Y ahí sigue la historia. Mire esto, Abigail, una mujer que enfrentó el peligro y la amenaza. Una mujer que con su inteligencia, y la inteligencia es la sabiduría puesta en práctica, la sabiduría espiritual, la inteligencia espiritual. ¿Qué hizo esta mujer? Que cuando vio la amenaza, como podemos estar pasando muchos en este momento, cuando vio el peligro, ella de inmediato se puso en una acción espiritual y salió al encuentro resolviendo el problema con inteligencia. Cuando tengas peligro, cuando tengas amenazas, debes usar tu inteligencia, y es decir, debes salir, no salir a enfrentar como lo hacía el necio Nabal, porque a veces cuando vemos el peligro y el problema se exacerban nuestras emociones y salimos con rabia y salimos con enojo o salimos con tristeza o con queja. No, sal ahora con inteligencia a resolver el problema. Y ella se empezó a meter dentro del tema que estaba en cuestión y salió. ¿Y sabes cómo resolvió con inteligencia la amenaza? Devolvió bien por el mal que le iban a hacer. Mira, ella utilizó algo que David había hablado. Dijo, ¿quién es este Nabal que nos va ahora a devolver mal por el bien que le hemos hecho? Y ella tomó y dijo, se nos viene el mal, ahora le vamos a hacer el bien. Mira cómo inteligentemente hizo las cosas. ¿Cuántas veces a ti se te viene el mal y tú le sales a hacerle el mal?
Ella dijo, no, un momento, si él nos ha hecho bien, ¿por qué le vamos a devolver mal como lo está haciendo de una manera no correcta, Nabal? Vamos a devolver bien por el mal que nos ha hecho. Y eran las palabras. Por eso salió a bendecirlo. Le dijo, el que pelee contigo no tendrá ninguna victoria. El Señor está contigo. Empezó a darle unas palabras de bien para cambiar el peligro. Cuando tú le hablas al peligro y le dices que eso no va a ser así, que el peligro tiene que alejarse porque el bien del Señor está sobre tu casa, estás obrando con inteligencia, no solamente con positivismo. Cuando venga un mal sobre tu vida, cuando venga el peligro sobre tu existencia, debes salir como una persona, en este caso una mujer, y obviamente muchas mujeres nos están escuchando. Sal al encuentro y empieza a hablarle con la bendición que tú tienes en tu mente y en tu corazón. Y allí cambiaron las cosas. Cuando ella salió y atendió el peligro y la amenaza y lo atendió con palabras de bendición, cuando empezó a hacer bien por el mal que le hacían, las cosas cambiaron. No dejes, mujer, de hacer el bien a los de tu casa. No dejes, mujer, de hacer el bien al que aún desea el mal para ti. ¿Sabes por qué? Porque eso es obrar con inteligencia. Alguien más está entendiendo con Abigail y conmigo. Alguien más está diciendo, ahora he entendido cómo enfrentar la adversidad. Cuando un peligro amenaza, debemos cambiar esa amenaza del mal por el bien. Esta semana el Señor nos dio una palabra que la compartí con varios de ustedes, que está en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20 y 21. Tranquilos, no es necesario que vayan allá, yo la voy a referenciar. Está el hombre que habían vendido sus hermanos, que le habían hecho un engaño terrible, José, ahora como primer ministro allí en Egipto, y vienen los hermanos después de una hambruna, de una pandemia de hambre como la que estamos viviendo, y vienen ellos y se dan cuenta que allí empiezan a tener dificultades. Y las dificultades que vivían los hermanos de José llegaron allí. Y Dios coloca en el corazón de este hombre y le dice a ellos, les devolveré bien por el mal que pensaban hacerme. Y esto correrá por las generaciones de ustedes. ¿Sabes qué? Así como José lo hizo allí con sus hermanos, Abigail lo hizo con el rey David y con las personas que venían por la necedad de alguien como Nabal, que vino a ofender, a maltratar. Muchas veces nuestras casas, nuestras empresas, nuestros lugares están en contiendas difíciles porque en tiempos como estamos van a haber enfrentamientos. La adaptación no es fácil. Te vas a enfrentar con líos jurídicos, con líos de cumplimiento de deudas, vas a enfrentar problemas. Eso es lo que nos espera. ¿Por qué? Porque la economía está desconcertada, porque la iglesia está confundida, porque la política está enfrentada, porque la ciencia está avergonzada. Pues no vamos a encontrar un momento fácil. Vamos a enfrentarnos, pero vamos a enfrentarnos a aquellas cosas que pensaban hacernos mal y las vas a cambiar por un bienestar. Alguien más conmigo, en el nombre de Jesucristo, vamos a cambiar todo lo que venía mal por el bien que Dios nos ha hecho en el nombre de Jesús. Mira cómo Abigail inteligentemente resolvió. La inteligencia no está en las frases solamente que dicen, la inteligencia está en los hechos de bendición que haces cuando las cosas se ponen mal. Entonces una mujer como María resolvió el miedo sirviendo. Una mujer como Abigail resolvió la amenaza y la ofensa y el maltrato, lo resolvió con buenos dichos, con buenos hechos. Y de tal manera impactó al rey David que pues la historia de estos no terminó bien, porque este hombre, Nabal, terminó infartado por tanto licor y porque obviamente pues hubo problemas en su salud y terminó muerto. Posteriormente Abigail llega a ser una de las mujeres amadas por el rey David y obviamente más elogiadas por su inteligencia, porque lo conquistó con inteligencia, con sabiduría, pero por supuesto sabiendo lo que decía y sabiendo lo que hacía. Vamos a ir a un gran ejemplo de vida para adaptarse y es nuestro Señor Jesucristo. Empecemos a vivir como Cristo, empecemos a vivir como Él vino al mundo. ¿Sabes que en el mundo le decían a Él desadaptado?
porque obviamente él no se venía a adaptar a las cosas. Entonces esta persona es como desadaptada. Va y ora cuando realmente no es el tiempo en la sinagoga. Habla y hace milagros en el día de reposo. Es un desadaptado. Parece ser que no cumple las normas, pero quiero que usted no vea simplemente una figura rebelde como algunos lo quieren mostrar como contraria a todo el mundo, sino veamos la vida de Cristo. Quiero decirle esto. Cuando vemos la vida de Cristo, es difícil confrontarnos, porque es más fácil ser cristianos que ser como Cristo. Eso es muy difícil. Hay mucha gente que le queda fácil ser cristiana, pero muy difícil ser como Cristo. Entonces, cuando nos llamen cristianos, primero tenemos que mirar cómo vivió Cristo para que verdaderamente ese nombre de cristianos lo llevemos no con un dejo de santidad o con simplemente con una estela en donde nosotros pasamos y nada nos toca, sino todo lo contrario, con la sencillez, pero con la profundidad de vida que vivió nuestro Señor Jesucristo. Ser cristiano hoy puede ser llamado a alguna persona que asiste a algún lugar o que se vincula con una congregación, pero mucho más allá de eso, debes empezar a entrenar tu vida para hacer la adaptación a Dios, la adapta a Dios. Y eso fue lo que él hizo aquí en la tierra. Cuando vino a adaptarse al reino de los cielos, viviendo en un mundo que tenía moldes religiosos, moldes económicos, moldes de estructura de imperio romano, moldes de pecado, estaban establecidos. Y él, aunque vivió en ese mundo, no se condicionó, sino entró en una adaptación. Se adaptó al cómo vivir con el reino de Dios en su vida. Mire esto. A nosotros los latinoamericanos nos cuesta mucho entender la vida de Cristo como lo dicen los evangelios. ¿Sabes por qué? Porque hay tres representaciones, las de las pinturas, los cuadros. Cuando pintan a Dios, cuando pintan a Cristo, siempre nos están pintando una figura o de juicio o de sufrimiento y de muerte. Eso queda grabado. Yo recuerdo que en mi casa había un cuadro muy grande de la crucifixión de Cristo, en donde todos estaban allí con unas caras impresionantes, y yo de niño miraba y la verdad me llamaba la atención, pero yo no entendía qué pasaba y todavía la tengo en mi mente. Entonces los cuadros, las pinturas, incluso las grandes obras de arte representan el dolor y la muerte de Cristo. Entonces ahí hay un panorama difícil de entender. Si vamos a las películas, si vamos al cine, a la televisión, lo mismo, ¿no? La pasión de Cristo, la muerte de Cristo. Siempre exaltan es la muerte y el dolor con Jesús. Y ni qué decir de la religión. El Vía Crucis, los pasos, la flagelación y todo este tipo de cosas es simplemente que el dolor y la muerte están en Cristo. Por lo tanto, nos asemejan a Cristo con el dolor y la muerte. Error, error, error. Lea los evangelios. Él es la vida, no es la muerte. Él venció la muerte. ¿Con qué? Con la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, la representación no es con la muerte ni con el dolor, sino con la vida. Él hizo milagros. ¿Para qué? Para la vida. Él no hizo milagros para el cielo, hizo milagros para la vida, para que la gloria de Dios se manifestara, para que usted viviera no ciego, ni enfermo, ni leproso, ni dudoso. Él vino a quitarle el pecado para que la gente viva ¿cómo? O no para que muera, sino para que viva. Entonces, si nosotros leemos los evangelios, no es un evangelio de muerte. Claro, Él fue a la muerte ¿para qué? Para darnos vida. Entonces, la muerte es un tránsito nomás. Por eso el apóstol Pablo dijo, muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Por qué le damos tanto bombo, tanta publicidad a la muerte? ¿Cuántos muertos lleva? ¿Y por qué cuántos Cristo ha salvado? ¿Por qué no sacan también el resultado de cuántos se han sanado por obra del poder del Espíritu Santo? Porque tenemos que tener esa adaptación ahora, que ahí está la muerte, pero Cristo la ha vencido. Alguien más conmigo en el nombre de Jesucristo. Ahora, el Señor no salió a decir, bueno, aquí no me va a pasar nada porque yo no voy a morir, sino voy a vivir. Nunca desafió, ni nunca entró
a un lugar en donde no había sido llevado por el Espíritu Santo. Ni siquiera enfrentarse con el enemigo fue por voluntad propia, fue por guía del Espíritu Santo. Por lo tanto, no vas a tener una vida desafiando la muerte y diciendo, bueno, ¿dónde está la muerte? No, no, Señor. La muerte todos la tenemos que enfrentar, pero eso no hace parte, no es inherente a mi vida. La muerte no es inherente a mi vida, es la vida que tiene un momento de muerte, nada más. Porque lo que tenemos es vida y vamos a tener un adaptadiós a la vida. Adáptate a la vida, no a un peligro de muerte, porque a esa muerte le tenemos que decir, aquí hay vida y vida de Cristo. La vida en el Señor es abundante. Bueno, y Señor, por favor, enséñanos a vivir. ¿Cómo nos adaptamos como tú te adaptaste a este mundo? En un mundo donde la muerte estaba allí y donde te amenazaron desde el mismo momento en que naciste, claro, pero Él no se levantó a los 5 a 6 años y María y José nos dijeron, somos unos desplazados que venimos de amenazas de muerte del gobierno y venimos a ver quién nos da un refugio, como posiblemente muchas personas pueden vivir, y por supuesto que hay que hacer algo con ellas, pero mira el mensaje de Jesús, no se adaptó al victimismo, no se adaptó a simplemente a ver si el gobierno le daba algo, que debe de hacer algo por supuesto, sino que estaba delante de la voluntad de Dios. A eso me quiero referir. Busca al Señor primero antes que a los hombres, porque si buscas que los hombres te hagan favores, ellos te los cobrarán con tu propia piel. Pero si buscas el favor de Dios, Dios te dará sanidad en tu piel y te dará bendición hacia otros. Es el orden, es la nueva manera de vivir. Alguien más conmigo quiere venir a vivir como Dios quiere que vivamos. Adapta Dios. En Primera de Pedro, no voy a ir a leerla, dice allí por el capítulo 2 que debemos vivir como Dios manda. Ahora, ¿cómo Dios manda? Recuerda Romanos 12:2. Y no se amolden, no se condicionen, no se lleven, no se adapten al mundo actual, sino más bien sea renovada su manera de pensar. Allí van 3 conceptos fundamentales para cambiar la manera de pensar y obviamente resaltando y exaltando lo que hizo María venciendo el miedo, lo hizo venciéndolo con el servicio, lo que hizo Abigail venciendo el peligro y la amenaza, lo hizo obviamente con la bendición, cambió el mal que le venía por el bien que ella empezó a hacer y ahora nuestro gran modelo de ser humano, nuestro Señor Jesucristo, nos viene a enseñar lo siguiente. Dice que lo primero que debemos tener es eso, una este lista para tener el reino de Dios en nuestra vida. No se amolden. Romanos 12:2. Vamos a ir de nuevo a leer este pasaje bíblico porque es lo primero que hace el Señor, la voluntad. Para poder vivir como Dios manda, debemos hacer la voluntad del Padre. Dice Romanos 12:2 de nuevo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. A partir de este momento, y te invito a que lo hagas, desde el momento en donde estés, desde el lugar donde te encuentres, desde la circunstancia que te oprima, que en este momento empiece tu mente a vivir bajo la voluntad de Dios. Alguien dijo amén, dijo sí, yo quiero eso. Perfecto, renuévala. Necesitas renovar la manera de pensar. ¿Cómo? Recibiendo la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra a tu mente y tú la dices y la haces, empiezas a comprobar la voluntad de Dios. Yo te he hablado palabra y te he dicho, tu miedo se resuelve con servicio. Sírvele a Dios. ¿Tienes miedo en tus finanzas? Pon tus finanzas al servicio de Dios. Toma un diezmo, una ofrenda y dile que esto sirva para ganar almas, que esto sirva para llevar el mensaje, que esto sirva porque de lo contrario habrá un desconcierto, habrá una amenaza, habrá un peligro. Cuando venga este peligro y esta amenaza, de inmediato empieza a hablar correctamente y empieza a decirle a esa situación que debe cambiar. Cuando venga un mal sobre tu casa, empieza a hacerle el bien y empieza a bendecir. Y no es un mensaje positivo, es un mensaje de afirmación a la palabra de Dios. Allí está renovando tu mente para que compruebes la voluntad de Dios. ¿Sabes? Te digo algo muy importante. La voluntad de Dios es que vivas en este tiempo. No añores la muerte, no añores el no vivir en este tiempo. No te dé aburrimiento salir a vivir un tiempo como este. Este es un tiempo en donde vas a tener la adaptación a la voluntad de Dios. ¿Sabes qué?
miles de personas, millones de personas, de creyentes, incluso los discípulos. Te invito, por favor, ten la bondad de leer la Biblia. Lee los evangelios y mira allí. Y dicen los discípulos: Señor, quisiéramos vivir en el último tiempo donde tú vas a venir. ¿Y sabes qué le responde Jesús? No les va a competir a ustedes ver eso. No les compete ver eso. Le va a competir a una generación que va a ver eso. Pero para que lo vea tiene que tener la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Y entonces este es el tiempo de vivir en la voluntad de Dios. Vas a ver lo que Dios está haciendo. Este es un tiempo de su voluntad, no la pandemia, no el dolor, no la muerte, no la enfermedad. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que a pesar de todo eso, tú vas a ver su misericordia, su bondad. Y también si le sirves y hablas con bendición aquellas cosas que vienen mal, vas a ver su poder. Alguien está recibiendo un poder sobrenatural en su vida, en su circunstancia. Verás la voluntad de Dios hecha en tu casa y en tus hijos y en los hijos de tus hijos, mas no morirán, sino que vivirán para contar las maravillas del Señor. Este es un tiempo como ninguno antes otro. Número 2, recuerda el primero, vivir bajo la voluntad de Dios. Número 2, vamos a ir a Mateo 22:37 para descubrir el punto número 2, que se llama objetivo prójimo. Objetivo prójimo. Mateo 22:37. Ahí estábamos en Romanos. Vamos a ir un poco antes en el libro de Mateo. Mateo es el primer evangelio, es decir, apenas comienza el Nuevo Testamento. Ahí usted se va a encontrar con Mateo. Mateo, y les dije capítulo 22. Vamos a ir al capítulo 22 y vamos a ir a los versículos 37 al 39. Ya encontramos aquí Mateo, vamos a ir a leerlo mientras ustedes también lo ven en sus Biblias y lo pueden también leer a través de la pantalla. Es bueno que abra su Biblia y también lo compruebe con lo que estamos diciendo aquí. 22:37. ¿Se están deleitando con la palabra de Dios? Alguien dice amén. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. ¿Sabes qué significa eso? Voluntad del Padre. Esa es la voluntad. Pero viene el segundo punto, el objetivo. Le respondió Jesús: este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mira esto tan importante. Las leyes de Moisés eran para el tiempo de Moisés y quedan unas para que podamos nosotros vivir, como por ejemplo, no matarás, no adulterarás, no mentirás, no robarás. Todas esas leyes se cumplen, obviamente, pero si nosotros cumplimos con estos dos mandamientos, cumplimos con ellos. Entonces resume los dos mandamientos y obviamente dice ahí con claridad: ama a tu prójimo como a ti mismo. Segundo punto importante para hacer la adapta a Dios. Lo primero, ama al Señor, voluntad del Padre. 2, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el objetivo de Cristo. Si queremos vivir como Cristo en un tiempo tan difícil, mira a tu prójimo. Hace poco predicamos sobre la egolatría, el egoísmo, el egocentrismo. ¿Sabes qué es eso? Ese ego significa yo estoy primero que mi prójimo. Se nos olvidó que este es un mandamiento cristiano, que Cristo vino a hablar del prójimo tanto como habló del Padre. Dijo muy similar a este, que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, pero que también un mandamiento similar a este, que ames a tu prójimo. No con la manera como amas a Dios, porque sería idolatría hacia ese hombre, sino como de verdad lo debes bendecir. Abigail lo hizo. Amó a su prójimo, lo amó desde la bendición, amó porque cambió el mal que le venían a hacer por el bien que ella iba a hacer. Eso es amar al prójimo. Por eso el Señor habló de amar a los enemigos. ¿Y qué con esto tú puedes decir? Bueno, ¿y cómo hago yo para este tiempo? ¿Cómo que para vivir este tiempo que tengo que amar a mi prójimo? Claro, porque si tú lo amas, no lo contagias. Porque si tú lo amas, lo respetas. Porque si tú lo amas, lo bendices. Porque si tú lo amas, lo ayudas. Porque si tú lo amas, lo llamas. Porque si tú lo amas, lo conectas. Porque si tú lo amas, lo bendices. Y no simplemente estás pensando, pues que mire a ver cómo hace, porque ya le di educación, porque ya le di cuidado con los de tu casa.
Empieza a bendecir a los de tu casa. Empieza a bendecir porque los de tu casa son tu prójimo, o como decía alguien, tu próximo. Empieza allí a bendecirlos, porque el objetivo de Cristo es el que está contigo, a bendecirlo, a respetarlo, a amar. Es que Él no devuelve el bien que le hago, me lo devuelve con un mal. ¿Recuerda a Abigail? Y mira cómo terminó Abigail, en una bendición en un palacio. Tú vas a terminar en el palacio de Dios si bendices a tu prójimo. De hecho, una de las grandes consignas de los judíos es eso. Y eso los ha mantenido como pueblo, y eso los ha mantenido como nación, y eso los lleva a conquistar grandes premios mundiales y grandes hazañas en la economía, en la ciencia. Les falta en la religión, en la convicción con Cristo, porque el resto lo tienen muy bien. Y obviamente allí empieza una situación totalmente diferente para ellos. Cuando ellos bendicen a su prójimo, conservan su humanidad. Y este es el momento de conservar la humanidad. ¿Cómo? Bendiciendo al prójimo. Si usted bendice al prójimo, puede que su prójimo nunca sepa usted qué va a hacer, pero usted sabe lo que tiene que hacer con él. Objetivo de Cristo, bendecir al prójimo. Porque cuando bendice al prójimo, se salva hasta el ladrón que tienes a mano derecha. Tercer objetivo. Lucas 9:62. Recuerda el primero mientras buscas a Lucas allí adelante. El primer objetivo, voluntad. La voluntad del Padre. Se debe hacer en este tiempo la voluntad del Padre. Para eso está renovando tu manera de pensar. Número 2, bendiciendo a tu prójimo. Objetivo prójimo. El número 2, ponle así, objetivo prójimo. Así como está saliendo ahí. Objetivo prójimo. Y tercero, objetivo futuro. 9:62. ¿Qué les dije? Lucas. Muy bien, Lucas 9. Lucas 9. Vamos a ir al Evangelio de Lucas y dice allí en el versículo 62. Mire cuántos versículos tiene Lucas 9. Lucas 9:62. Dice la palabra del Señor de esta manera, con mucha claridad. Venga usted conmigo a la Biblia, estamos leyendo Nueva Versión Internacional, 9:62. Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿De dónde viene esto? Pues es que el Señor llegó y llamó a alguno y le dijo: camine y nos hacemos una adaptadios, algo así. Le dijo: camine y vivamos como Dios manda. Y el hombre le respondió, verso 60, dijo, respondió antes del verso, dijo: Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrarme a mi padre. Versículo 59. El Señor le dijo: sígueme. Y él dijo: Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Eso de ir a enterrar a mi padre no era que se estuviera muriendo el padre, era una manera, era un costumbrismo de decir: déjame y arreglar todas las cosas y yo te sigo. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le dijo: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto de ir al reino de Dios, como para contextualizar el mensaje. Tercer punto, objetivo futuro. Escucha esto: adaptación al futuro significa con Dios amar lo que haces y no protestar por lo que no puedes hacer. Oh, Dios santo, vuélvelo a repetir, pastor, porque eso quedó como en la mente dando vueltas. Adaptarse al futuro con Dios es amar lo que haces y no protestar por lo que no puedes hacer. Eso es adaptarse al futuro. Tenemos que adaptarnos al mejor mañana, porque el hoy no es fácil. Y si tú no tienes la mano en el arado y sigues adelante, y si no miras atrás, no eres digno de entrar en el reino de los cielos, dijo Jesús. ¿Qué significa esto? Pues que necesitas urgentemente ir al futuro. La adaptación a Dios es ir al futuro. Nunca verás a Cristo hablando de pasados. Siempre le estás viendo hablando de futuros. En el reino de mi Padre, en la casa de mi Padre, cuando vaya, yo los llevaré. Siempre está hablando de futuro, futuro, futuro. ¿Por qué? Porque si eres cristiano, tú eres un hombre de futuro. Si eres cristiana, eres una mujer de futuro. Si tu familia es de Cristo, tiene futuro. Alguien diga amén con eso. Ahora, si no lo es, pues tendrá destino y mira a ver cómo te las arreglas, porque esto sin Dios ya se
será muy difícil vivir, porque la religión es del pasado, la relación ahora es del presente y la conversión y la bendición es lo que te espera en el futuro. Por eso ven con nosotros a decirle al Señor: Señor, yo quiero estar contigo y quiero que me lleves al futuro, pero no podré ir si tú no me renuevas mi manera de pensar. Si sigo pensando en lo mismo que pensaba antes, tendré los problemas que tenía antes. Pero si hoy estoy pensando en la voluntad del Padre, bendeciré al que tengo al lado e iré caminando el futuro. Mira la manera, es una escalera. Si tú haces la voluntad del Padre, bendices al que tienes al lado, seguro tienes el futuro. Porque el futuro te espera como la recompensa de lo que honras a tu padre, de lo que haces con tu hermano, y Dios te abrirá las puertas de un futuro para que ingreses a partir de mañana mismo. Tu futuro está en mañana mismo, y cuando entres a mañana serás un adaptado a Dios. No un adaptado a las circunstancias de la situación, serás un adaptado a Dios. Recuerda esto, tenemos el objetivo de conquistar nuestro futuro, pero si tú quieres ir a reconquistar tu pasado, te vas a quedar allí. No puedes salir a reconquistar tu pasado, tienes que salir a conquistar tu futuro. Esa es la clave para vivir en el tiempo de Dios, para estar adaptado a Dios. Vamos a ir a orar y vamos a ir a pedirle al Señor que mediante esta palabra que tú has recibido, mediante esta siembra que tú has recibido de la palabra en tu mente y en tu corazón, pueda haber una cosecha abundante en tus pensamientos y en tus actos. Puedas vivir la verdadera adaptación con Dios. Le invito a un momento muy profundo con la palabra orada, con la palabra que vamos a ir a llevar al Señor. Mira cómo es esto de la relación con Dios. Estábamos entregándole al principio nuestra alabanza a Él, nuestra adoración y nuestra relación, nuestra oración. Ahora Él nos envía su palabra, eso es la relación. Y ahora nosotros le devolvemos la oración, eso es relación. Y obviamente en esa relación de comunión estamos todos, los que están viendo y escuchando, y el Padre que nos está escuchando y nos está viendo. Vamos junto con esta oración al Padre a decirle: amado Señor, gracias por este momento. Gracias porque solamente tú tienes la palabra de vida que se necesita en este momento de amenaza y de miedos, de muerte, de enfermedades, de catástrofes, de quiebras, de dolor, de angustia, de soledad, de depresión, de ansiedad. Oh, solamente tú, Señor. Hoy has hablado a cada mujer, Señor, de manera estricta, pero muy, muy especial. Gracias por bendecir, Señor, en este momento el fruto de su vientre. Bendigo, Señor, cada mujer que representa una madre. Bendigo cada madre que representa a la mujer, que representa a la humanidad. Gracias por haberlas hecho del mismo barro del que estamos hechos los hombres, porque así podemos unirnos a ellas, bendecirlas, convertirlas en un solo ser en el momento que sean nuestras esposas, pero también el respetarles cuando hagan algo diferente y poder honrarles cuando con su inteligencia, su sabiduría, su belleza y su servicio, como el gran ejemplo de María, Abigail y muchas mujeres en la Biblia, puedan estar, Señor, representando en ellas. Bendigo a cada una de ellas. Honro la memoria de mi madre, que siempre estuvo al servicio de su familia, de su sociedad. Honro la vida de mi esposa, que es permanentemente fruto de servicio y obviamente de amor y de bendiciones a quienes están con ella. Gracias por el privilegio de tenerla como esposa, de verla como madre, de actuar como sierva tuya. Bendigo a mi hija, Señor, porque ella está en este momento recibiendo tu amor y un día será la madre que tú has puesto en su futuro.
pero será primero la esposa, como hoy es la hija, que honra a su padre y que honrará mañana a su esposo. Y bendigo, Señor, a mis generaciones. Venga usted con nosotros a bendecirla. A las mujeres que saldrán de nuestros lomos, de nuestras entrañas, que sean mujeres que te honren, que honren la vida, que honren el nacimiento del fruto de sus vientres, que vuelvan a vivir la alegría de la vida y no la tristeza de la muerte, que sean personas sanas, libres y benditas por ti. Pero bendigo tu vida, mujer, que sin ser madre quizás, o siéndolo, has pasado por dificultades, te han llegado miedos, te han llegado males, te han llegado peligros, te han llegado amenazas, y a partir de este momento, Señor, las quitas en el nombre de Jesucristo. Y toda enfermedad, tristeza, ansiedad, angustia, peligro, amenaza, maltrato, violencia, en el nombre de Jesucristo queda absolutamente llevado al pasado, el cual nunca volverá a ser reconquistado por nadie. Impido al enemigo que vuelva a hacerlo en el nombre de Jesucristo. Y te pido, Dios, que en este momento toques a cada hombre fruto del amor de un hombre y una mujer que estuvo en el vientre de una madre, para que honren, Señor, en este momento la vida, porque ser madre es ser vida, es dar vida en el nombre de Jesucristo. Y por eso en este momento quitamos toda maldición generacional sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos. Quito toda palabra que dijiste en el momento del susto, del miedo de ser madre sobre tus hijos. La retiro en el nombre de Jesús y coloco la palabra de bendición. Empieza tú a repetir conmigo, mujer y hombre de Dios. Empecemos a repetir estas palabras, a decirlas: Señor, en el nombre de Jesucristo, el bien que vendrá sobre mis hijos y los hijos de mis hijos no tendrá parte simplemente en la tierra, sino que vendrá del cielo para ellos. Las batallas que ellos peleen serán ganadas todas. Los problemas que ellos enfrenten serán tratados, Señor, con la voluntad del Padre, con la bendición al prójimo y con el futuro que tú les tienes. Oh Dios poderoso, gracias, porque estás rescatando la vida de las generaciones y nos estás adaptando a vivir como tú, Señor. Gracias por enfocarnos en ti, en el prójimo y en el futuro. Gracias por transformar nuestra manera de pensar. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, toca a cada hombre y cada mujer que necesita salir del condicionamiento a una adaptación contigo, Señor. La persona que nos ve por primera vez, por favor, venga con nosotros y haga esta oración. Señor Jesucristo, hoy he entendido tu palabra, pero por sobre todo el mensaje de mi salvación. Sé que mi vacío y sé que el aburrimiento que tengo no es simplemente porque me falten cosas o porque me sobren, sino porque estoy separado de ti. Señor, hoy quiero acercarme a ti y quiero recibirte en mi corazón y quiero decir con mi boca, creyendo que tú eres mi Señor y eres mi Salvador. Perdona nuestros pecados y acércame a ti a través de tu amor y por medio de tu palabra. Me vincularé con esta congregación para aprender a crecer, a creer y a crear todo lo que tú me has dado. Hoy vuelvo mi vida en amistad contigo y vuelvo a la vida, salgo de la muerte, del pecado, de la enfermedad, de la tristeza, del odio, del resentimiento, del abandono. Y hoy, a mi corta o a mi joven o a mi adulta edad, te busco para encontrarte, porque te necesito. No puedo salir a vivir si no salgo contigo, para ser una persona adaptada a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu adaptación a ti, Señor. Gracias. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias. Levántate allí y dile: Señor, gracias porque tengo futuro.
porque tú hoy me has hablado de esperanza y de futuro, de cómo resolver las dificultades. Levanto mi oración y mi adoración a ti, porque hoy he sido lleno de tu palabra, lleno de tu presencia y lleno de tu amor. Gracias, porque sabemos que tú jamás nos abandonarás y nunca nos dejarás. Gracias, Señor. Un aplauso grande a nuestro Dios, que sus aplausos sean para Él y que la gloria de Dios esté en su casa, esté con los suyos y esté en cada una de sus actividades. Gracias al Señor. Vamos a tener en este momento una línea en la cual usted puede dejar sus peticiones de oración, esta que está viendo usted allí en pantalla, el 318-865-4977. Puede dejar allí sus peticiones de oración, son privadas, se reciben directamente en mi dispositivo celular para estar orando esta y toda la semana, o en este día y toda la semana, por supuesto, por esa petición. Y pido al Señor que iniciemos cada una de nuestras actividades, que empecemos a reiniciar cada una de nuestras actividades teniendo en cuenta el mensaje de hoy. Compártalo con otro al canal de YouTube Eduardo Ropart, allí puede compartirlo y que escuchen este mensaje. Está subido allí el canal y lo puede escuchar en cualquier momento de la semana para que pueda descargarlo, pueda escucharlo. Suscríbase al canal, eso nos ayuda a estar vigentes en el canal de YouTube y por supuesto llevando el mensaje que por ahora lo transmitimos así a través de estos canales de las redes sociales y que seguramente en el momento que Dios lo indique estaremos de manera personal orando y hablando con ustedes. Ha sido un gran gusto compartir la palabra, pasar este tiempo con ustedes en el inicio de la semana y por supuesto honrar a nuestro Dios para que siempre estemos Adapta Dios. Si necesitas orientación psicológica y de consejería, visítanos en www.eduardoropar.com/ayuda. Tenemos un escenario virtual para educación y cursos avanzados. Nos encuentras en www.eduardoropar.com/educación. Apoyar con tus donaciones siempre será una gran bendición. Puedes hacerlo a través del link www.eduardoropar.com/donaciones. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Eduardo Ropar. Estamos en Facebook e Instagram como Eduardo Ropar.